En octubre de 1994, un satélite dejó de transmitir repentinamente mientras sobrevolaba la laguna de Bacalar en México. La señal se perdió por completo durante 3 horas, pero lo más inquietante fue lo que sucedió al ser restablecida. Una serie de imágenes borrosas, imposibles de descifrar, comenzaron a llegar al centro de control. Ese material no debería haber existido y levantó más preguntas de las que resolvió. La laguna de Bacalar, conocida también como la Laguna de los 7 colores, es famosa por sus aguas cristalinas y su biodiversidad. Ubicada en el estado de Quintana Roo, fue declarada en aquel entonces como un sitio de importancia ecológica. Un lugar que hasta ese momento había sido un remanso de paz para locales y visitantes. Pero pocos conocían la existencia de una pequeña instalación científica en sus alrededores, donde datos climáticos eran monitoreados constantemente. Durante el otoño de 1994, la estación de seguimiento reportó una anomalía. La conexión con un satélite destinado a estudiar patrones climáticos en el área se interrumpió bruscamente. Algo que se consideró inicialmente como un fallo del sistema. Era un día normal de trabajo, hasta que una alarma se activó en nuestros monitores. En ese momento, no pensé que fuera más que un inconveniente. Pero cuanto más intentaba restablecer la conexión, más extrañas se volvían las fallas. Un oficial del equipo técnico, curioso sobre la duración y naturaleza de la interrupción, decidió investigar el incidente. Contactó con autoridades de telecomunicaciones y revisó numerosos archivos de datos de backup. Sin embargo, el acceso a ciertos documentos cruciales fue bloqueado inexplicablemente por razones de seguridad. A pesar de las trabas, se gestionaron entrevistas con testigos locales, quienes también notaron comportamientos extraños en el entorno durante esas horas. Recuerdo haber hablado con pescadores que mencionaron un cambio repentino en la temperatura del agua. Decían que el ecosistema mismo parecía estar en una especie de agitación. No era solo un fallo técnico, eso es seguro. En medio de esa confusión, el equipo descubrió un archivo de video digital que había sido transmitido durante el lapso en que la señal estaba oficialmente inactiva. Las grabaciones mostraban fragmentos incoherentes y borrosos, pero algunas imágenes contenían detalles inquietantes. Figuras borrosas se podían distinguir y parejas superpuestas de luces brillaban en secuencias sin patrón aparente. Pude ver la transmisión. No tenía sentido, aún así era imposible desviar los ojos. Algunas de esas figuras parecían humanas, pero su movimiento era diferente, debía haber una explicación racional, o al menos eso quería creer. Al revisar registros históricos de la zona, surgieron testimonios previos sobre situaciones parecidas. Se detectaron similares interrupciones satelitales que databan de décadas anteriores, siempre acompañadas por fenómenos inexplicables. Para habitantes cercanos, esos incidentes parecían tener un componente místico, sumando mitos a su historia ya de por sí enigmática. En más de una ocasión ya habíamos tenido que lidiar con inexplicables problemas de comunicación, pero nunca habíamos hallado algo tan explícito. El murmullo en los pasillos era de sorpresa y creciente temor. Saltaba a la vista que esto no era un accidente aislado. Con cada descubrimiento, el ambiente se tornaba más tenso. Las autoridades gubernamentales decidieron aumentar la vigilancia sobre la zona, clasificaron la mayoría de los documentos y restringieron el acceso a los investigadores. Se emitieron comunicados oficiales que desmentían cualquier irregularidad, aunque las acciones indicaban lo contrario. Era claro que se trataba de algo más grande, pero sin claridad en las respuestas. Fue frustrante ver cómo se reprimían las investigaciones. El silencio impuesto contrastaba con la evidencia creciente. Lo que había visto no podía ser borrado de mi memoria tan fácilmente. La revelación más contundente surgió cuando fue encontrado un documento confidencial. Un reporte de un operador de campo describía un cambio de tiempo durante la pérdida de señal,
el día se volvió noche por unos minutos. No solo era el satélite, la naturaleza misma parecía distorsionada. Este dato espantó incluso a los más escépticos ante la situación. Tanto los testimonios como las pruebas desaparecieron rápido de la vista pública. Algunos investigadores fueron transferidos, mientras que otros abandonaron el proyecto ante el temor de represalias. La instalación cercana a la laguna fue misteriosamente cerrada poco después. La comunidad de Bacalar, antes tranquila, compartía sus susurros sobre luz y sombra, como si la laguna quisiera comunicar algo más allá de su belleza. Hasta hoy, nadie ofreció una explicación concreta sobre qué ocurrió aquella noche de 1994. El fenómeno de la transmisión interrumpida sigue resonando en la historia local, como un caballo de Troya que nunca reveló completamente su contenido. Las preguntas permanecen, como sombras en el agua. ¿Fue un fallo técnico? ¿Algo más estaba en juego? ¿Podría ocurrir de nuevo, en el silencio de la noche?